Vale. Buenas tardes. Buenas y calurosas tardes. Creo que hay aire acondicionado, ¿no, Armando? Sí, está puesto. Sí. Bueno, pues, bienvenidos todos, señoras y señores. Es una satisfacción enorme dirigirles la palabra como presidente del Centro Asturiano de Madrid en este curso que en cierto modo se clausura y desde luego es nuestro último martes de la poesía. Por tanto, quería dedicarles unas palabras y en principio lo que tengo que decir es que es una gran satisfacción encontrarme con todos ustedes, particularmente con algunos amigos que hacía mucho que no veía. Me refiero por el orden en que les veo, por ejemplo, a Pepe Rey, José Rey, que presentó este mismo año un libro y al que deseamos que vaya todo lo mejor posible en las circunstancias personales que me comentaba hace unos minutos. Muchas gracias, Pepe. También, por supuesto, pues a los compañeros de la Junta Directiva, a los seguidores, que son todos ustedes en gran medida de estos martes de la poesía y por tanto de Soledad Martínez, singularmente, como no, a Romualdo, que es, pues yo diría que el primer admirador, un gran compañero, un amigo, el esposo querido de Soledad Martínez y desde luego una pieza fundamental que siempre apoya en todo lo que puede, ¿no? Y además puede mucho y lo hace muy bien. Desde luego también un saludo muy cordial a Patricio, aquí sentado, Tino, que no le veo pero subirá, Tino Castro, que en fechas recientes perdía a uno de sus hermanos, y también a todas las personas, como digo, singularmente a Marta Arbas, que va a intervenir además, que es un hogario de la casa, una persona muy polifacética, verdaderamente extraordinaria en todas sus actividades, tanto tocando la gaita como cantando, como en todo lo que emprende, ¿no? En definitiva. Muchas gracias. Y también nos acompañan hoy unos profesores, por tanto es un encuentro internacional, unos profesores ha sido coincidencia porque entre sí no se conocían, una profesora de Venezuela, Begoña Tellería, acompañada de su hijo Ramón, y dos profesores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México, dos grandes países hermanos. Esto no hay que olvidarlo. Nosotros tenemos, como he sabido, y hoy hemos cerrado además, estamos cerrando hoy mismo, pues el encuentro que tendremos en octubre del Día de la Hispanidad, concretamente este año con Paraguay. Hemos tenido también otros países, a los embajadores de Chile, de Colombia, de la República Dominicana, de Perú, de Ecuador. Bueno, pues este año, si Dios quiere, tendremos al de Paraguay y en años sucesivos también a México, a Venezuela, etc. Muchas gracias. Y cómo no agradecer la labor, por un lado, de Andrés Menéndez, que me consta que viene todos los martes de la poesía y además interviene él como poeta. Hoy también va a tener alguna participación, creo, no lo sé, bueno, él nos lo desvelará. Y desde luego a Soledad Martínez. Soledad Martínez, que coordina estos martes desde hace ya unos cuantos años y lo hace fenomenal. Soledad Martínez es cartagenera, una mujer con una trayectoria muy brillante, artísticamente, poéticamente, y además es asturiana adoptiva en Madrid. Como siempre decimos, este es un título que se le ha otorgado, primero porque se merece, pero por supuesto por la admiración que hacia ella tenemos, por el agradecimiento, Soledad, de toda la casa, de toda la Junta Directiva, también, por supuesto, en nombre propio, y por el afecto que te tenemos. De manera que muchas gracias por todo lo que haces. Ya sabes que yo no os puedo acompañar en esos martes por múltiples obligaciones, pero está nuestra Junta Directiva extraordinariamente representada por Andrés y además, bueno, pues nos consta por algunos compañeros que siguen los actos, además de Andrés, que todo lo haces fenomenal y que tienen muchísimo éxito estas jornadas, estos encuentros tan participativos sobre todo, como hoy va a ser. No me quiero extender, pero en el programa, no desvelo nada que no esté escrito, tenemos una tribuna abierta de 7 a 8 y luego en la segunda parte va a intervenir Camino de la Fuente, al piano Marta, también como cantante
Marta Arbas, Jaime Fraile, igualmente como cantante, José Luis Pardo, cantautor, Miguel de Alonso, tenor. Miguel de Alonso es el presidente de la hermana Casa Regional Mesa de Burgos. No sé si me está oyendo, supongo que sí, pero quiero agradecerle especialmente la acogida que me dispensaron hace aproximadamente mes y medio, o menos, creo que fue en mayo, hace menos de un mes, en una conferencia que impartí en esta casa hermana que está aquí al lado, en la calle Augusto Figueroa. Apenas son 3 minutos de desplazamiento. Una casa con la que tenemos, Soledad, desde hace muchos años, muy buena relación interinstitucional y personal, ya desde que eran presidentes nuestros queridos don Cosme Sordo y don Félix Pérez, que además nos dio aquí don Félix una conferencia extraordinaria sobre los animales afectivos, como él prefería llamarlos, animales afectivos. Se refería pues a las mascotas, sobre todo, ¿no? Bueno, pues encantados de que esté también Miguel de Alonso, y desde él al vicepresidente, que es un compañero ya jubilado, un profesor extraordinario, el catedrático Luis Arranz, y a toda la casa y a todo Burgos. Y nada más, muchas gracias a todos por venir. Ya saben dónde estamos. En cierto modo solo este mes clausuramos el curso, pero continuamos en Asturias y desde luego seguimos en el otoño. ¿Qué digo? Antes, en septiembre, porque ya tenemos también el Día de Asturias en Madrid, en la quinta Asturias, ese pedacín del Principado en la capital de España, y contamos con todo. Muchas gracias. Como hoy es un día muy especial, tenemos la presencia y las palabras del presidente del Centro Asturiano, Valentín Martínez Otero, por si alguno de vosotros no lo conocéis. Agradecemos muy efusivamente que estés aquí, Valentín. Sabemos que por tus múltiples ocupaciones, conferencias, clases en la universidad, viajes, no puedes estar. Pero por ello está aquí Andrés, que cumple perfectamente tu ausencia. Y gracias otra vez. Paso la palabra a Andrés, presidente adjunto del Centro Asturiano. Andrés Menéndez. Buenas tardes. Bueno, ya está todo dicho. Después de hablar el presidente, ¿qué puede decir? Uno, pues mejor callarse. No obstante, sí quiero citar a 2 personas, una por una noticia no muy grata, aunque ya fue mencionado, y me refiero a Pepe Rey, que se tiene que ausentar porque Ana, su mujer, no está gozando de un momento de salud nada positivo. Y por otro lado, quiero citar a otra persona, para mí, excepcional rapsoda y poeta, no solamente rapsoda, un gran poeta, Alfredo Zabal, que nos acompaña hoy aquí, que ha venido a esta clausura, que como me ha dicho, no podía faltar, ya que no viene muchas veces, por lo menos, en la última sesión del curso. Y a todos los demás, no puedo citar a todos primero porque no sé los nombres de todos, no tengo memoria para tanto, y segundo porque sería muy largo. Simplemente dar la bienvenida a todos y que estamos encantados de seguir a Soledad, porque aquí la que corta el bacalao, dicho así en castizo, es Soledad Martínez. Los demás somos cercanos a ella, más o menos próximos, que la queremos mucho y estamos a sus órdenes, a su disposición. Entonces, lo dicho, que tengamos buen verano todos, que nos veamos aquí en octubre, todos y algunos más. Porque hay que seguir sumando, hay que sumar siempre, nunca restar, nunca restar. Y para eso queremos ver esto realmente lleno como está siempre. Nada más. Buenas tardes y estamos a lo que Soledad nos quiera decir. Gracias, Andrés, por estar aquí cada martes de la poesía en esta tribuna, colaborando y acompañándonos. Y todos los amigos que aquí están te estiman y valoran tu trabajo. Buenas tardes, queridos amigos. Un placer estar de nuevo aquí con todos.
clausuramos el martes de la poesía hasta el 23, creo que es, cuarto martes de octubre. Y agradecemos vuestra presencia, que mes tras mes habéis estado viniendo aquí para subir a esta tribuna y dar lo mejor de vosotros, la poesía. La poesía que dice que es el lenguaje de los ángeles. Entonces, todos los que aquí estamos, pues participamos de ese lenguaje angelical. Y tenemos un programa bastante denso, con lo cual vamos a comenzar ya. Os pido, por favor, brevedad en los poemas, porque tenemos una segunda parte que os va a encantar. Cantantes maravillosos, una pianista excepcional y será un gran espectáculo. Vamos a comenzar llamando a José Rey, que tiene que marcharse porque ya lo ha dicho Andrés, su esposa no se encuentra bien. Vamos a ver. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Valentín. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Soledad, por vuestras palabras cariñosas. Estoy agradecidísimo. Por supuesto que diría muchas cosas hoy, pero las dejaré para octubre, para el mes de octubre, cuando nos reencontremos aquí. Pero me voy a limitar entonces a leer un poema que he titulado Romance del Centro Asturiano, porque entiendo que este centro en sí es un romance al cual contribuimos todos nosotros. Y me van a permitir, que tenía intención de ofrecérselo, pues por supuesto a todos ustedes, como no lo van a escuchar, pero particularmente a la mesa, a Soledad, al vicepresidente y al señor presidente, también hoy aquí, pero me voy a limitar, bueno, pues a leer el poema, y como he dicho, y lo voy a dedicar, me lo van a permitir, por favor, a mi esposa, que ella quisiera estar aquí, no puede hoy, y siempre me pregunta cómo han ido las cosas en el centro asturiano, que si veo a este amigo, al otro, al de más allá, porque ya hace 6 meses ya que no viene, pero les aseguro que a todos a los que ha conocido con anterioridad los sigue recordando por su nombre y siempre me pregunta por ellos. Así que vamos a leer este poema, sin más, lo lamento, Soledad, a lo mejor resulta un poquito largo. Romance del Centro Asturiano de Madrid. Romántico y atractivo, lugar de hermosos encuentros, donde los versos relucen cual luces del firmamento y hasta en paredes se oyen en deliciosos acentos. Rapsodas de finas voces recitan tan bellos versos que a veces hacen llorar al escucharlos, tan tiernos, profundos y apasionados, tan cadenciosos y frescos. Y el poeta se hace cruces con su corazón ardiendo cuando voz de hombre o mujer hacen que bailen sus dedos y que una mágica pluma vaya copiando los ecos. Belleza de tantas noches, noches de ilustres eventos, cuando el piano transmite y todo queda en silencio, cuando las luces se apagan para escuchar el concierto. Y todo se va grabando, todo tan bello y sereno. La ciencia y arte se encuentran en mutuo convencimiento de altura, los oradores, rapsodas, el aire fresco. Asturias está presente y España entera aplaudiendo, y todos a un tiempo cantan himno que para el aliento al ser la casa de todos y hacer armónico el tiempo. Centro Asturiano se llama con voces de entendimiento para que los españoles asistan con sentimiento y todos seamos uno en los más firmes anhelos. Las puertas están abiertas al poeta y marinero, al rapsoda que recita a damas y caballeros, a los que vienen de Ronda, de Extremadura
o Toledo, de todas nuestras regiones y siempre, siempre del mundo entero. Las puertas jamás se cierran cual corazones abiertos, puertas de la bienvenida como el más claro letrero, para que no se detengan y todos sean primeros. Que pasen todos, todos cual firme remero, cuando en su barca se acerca a los lugares más bellos, para que todo entusiasmo se colme de sentimiento. Mas hablemos de Madrid, un vivero de talentos, tan plural y acogedor con madrileños de afecto, amigos de la firmeza, con un común pensamiento, el de que todos unidos levantemos monumentos que acrediten las culturas de los pueblos más diversos. Asturias llevo en el alma, y a Madrid le di mi aliento y una mujer madrileña lo lleva siempre en su pecho, mas yo he salido ganando con su belleza y talento. Muchas gracias y perdonen mi emoción. Juan Carlos y Ángeles, ¿queréis salir? ¿Y la guitarra? Aquí está por ahí. La guitarra. Buenas tardes. Damos las gracias también, como todos, a esta oportunidad que nos dan y se escuchará. Muy bien. Vale, pues yo le he hecho un poema a la música. Y hoy, como la segunda parte está dedicada a la música, pues yo creo que le va a venir bien también que sea así. La música es muy importante y está presente en todos los acontecimientos. Sin ella, la vida sería para nosotros un puro aburrimiento. Con la música se trabaja y con ella nos divertimos. También sirve como terapia para adultos y para niños. El feto en el vientre materno se desarrolla con amor. Si durante el embarazo escucha música, y si es clásica, mucho mejor. Hasta las vacas dan más leche con la música ambiental, y la fiera se amansa, según dice el refrán. La música marca época, y todos tenemos una en especial, la que nos trae buenos recuerdos y la que nos hizo enamorar. La música traspasa fronteras, entiende todos los idiomas, ayuda a curar enfermedades y algunos hasta han salido del coma. Las plantas crecen y florecen espléndidas, con música en los alrededores, y hasta las tribus se comunican con el sonido de los tambores. Al son de una guitarra, un poema se recita mejor, si sus cuerdas son tocadas con entusiasmo y amor.
La música nos despierta los 5 sentidos, ya que hay una gran variedad, desde las grandes orquestas, piano, trompeta y los distintos himnos y hasta la banda municipal. La música es el alimento del alma, la esencia de nuestra vida. Sin ella sería triste y aburrida y difícil concebirla. Música para escuchar y meditar y para acompañar a los cantantes. Es la música el mejor lenguaje y el sonido universal más interesante. Con esta música que me acompaña, les he recitado mi poesía. Y los dos les agradecemos a los presentes su atención y simpatía. En octubre Juan Carlos nos dedicará algo musical suyo, una pieza tuya, porque hoy no has podido traerlo. Podría haber hecho ahí, no, y la gran responsabilidad y se Quedas emplazado para octubre. y todos vosotros. Muy bien. Agustín Tolosa, ¿estás ahí? Vamos a expresarte que hace muchos años que no apareces por los sitios de poesía. Te quedaste viudo, y todos lo sabemos, lo sentimos mucho y pedimos nuestras condolencias. Buenas tardes, queridos amigos. Casi me da vergüenza tener que regresar a buscar el bastón, pero, amigo mío, las circunstancias mandan. Hace unos años sí que me hubiera dado vergüenza, sí. Soledad y compañía, buenas tardes. Buenas tardes, amigos, que hace mucho que no os veo. Hace no sé cuántos años que no os veo. A los conocidos. Y a los no conocidos, pues sepan que me llamo Agustín. Yo soy Agustín Tolosa. Yo creo que soy el decano de Madrid, de todos los poetas y las rodas que hay en la capital de España, seguramente. Pero, como el gran San Agustín, soy constancia, soy tesón. Mis ambiciones, el fin de renunciar al doblón sin exigir ni un florín. Gracias. No vale la pena, no vale la pena. Como estamos en la Casa de Asturias, voy a ver si memorizo un poema que yo le hice a la Santina en una visita que yo le hice a Covadonga, en Asturias. Tengo unos cuantos poemas de estos aquí, pero luego se los dejaré Agustín, a Pilar para que lo regale. Agustín, siento cortarte, pero es que Bueno, tenemos el tiempo escaso, queremos oírte recitar. Y hace mucho Sí, que no lo haces. bueno, sí. Y además no está bien echar una retagla antes de No, recitar. es que hay muchos poetas Sí. aquí que tienen que salir y no podemos estar hasta las 10. Bueno, no quiero ser yo, motivación de tiempo. Y os digo un poema a la Santina, si no me traiciona la memoria. Si vas a la Santa Ruta y penetras en la cueva que a la Santina te lleva, pensarás, qué diminuta la sutileza en disputa de los seres racionales que presumen de legales y mancillan sin piedad a la divina deidad, bálsamo de tantos males. Madre de la cova honda, Santina del Asturiano, regazo del mundo hispano, con tu luz en la redonda esfera donde tu fonda
sea para los errantes, nómadas y mendicantes, el aposento soñado de tu pavor amparado en las lágrimas sangrantes. Cuando penetré silente en aquel santo lugar, aceleró el palpitar de mi espíritu paciente, ante la madre pendiente del caído en el fangal y de todo aquel mortal que temor tuviese al cielo. Emocionado mi anhelo, se deslizó un lagrimal. Nadie piense que es un cuento mi relato en Espinela, ni preciso de candelas que iluminen mi aposento. Solo preciso el momento en que la musa me atienda para que el mundo comprenda el alma de un principado por la gracia aventurado de la santina en ofrenda. Asturias, patria soñada, esperanza del obrero picador o barenero en la profunda escarpada, en pos de la sal cobrada en la traicionera mina, mientras a la fe divina invocando está el hogar en la duda de alcanzar la mano de la santina. Muchas gracias. ¿Cuántos son afectados? Agustín tiene 98 y medio años. Juan Jesús, Gloria, ¿vas a decir algo? Gloria Rubio Vadillo, nos visita esta tarde. Hace mucho también que no vienes. Para que todos lo sepan, coordinas el Instituto Egipcio y muchas más cosas. Juan Jesús. Hola, buenas tardes. Esta es una poesía dedicada a Granada, mi tierra. Y dice así: Granada, andaluza, mora y gitana, niña adolescente, vaya monumento. Granada, tierra enamorada, tu arte y tu embrujo me tiene cautivada. Ahora me voy de tapas por la calle del Darro y la plaza Virrambla, con mi amor angustias que es una monada, sonrosada, tímida y cortada, inocente, cariñosa, entregada. Granada me envuelve con la magia de sus niñas, ataviadas de peineta y mantilla, esperando la llegada del Corpus y las cruces de mayo. Morenas, rubias, pelirrojas y castañas, tu esencia penetra por los poros de mi piel y la fragancia sublime de esas reinas moras. Bien. Paco, sí. A tu lado van a salir quienes están a tu lado. Telucci, pues Telucci también. Si quieres, Telucci, te vienes aquí a un asiento que tengo yo reservado. Delante. Y después de Telucci, Rosa Alonso. Rosa, ¿te quieres venir también para acá? Vamos a ir ganando un poquito de tiempo. ¿Sí? Bueno, se oye. El traje del amor. Después de llamar discreta y con mucha precaución, se metió en la habitación donde dormía la nieta. Esta giró cual veleta. La abuela gritó asustada, con la cara demudada, la frente suda que suda. La chica estaba desnuda, no llevaba encima nada. No puedo, tengo que sentar. Perdonadme, pero esto no puedo estar. La chica estaba desnuda, no llevaba encima nada. Le preguntó con valor qué hacía de aquella guisa. La nieta soltó la risa. Es el traje del amor. Esto la causó rumor. El novio estaba al venir y esto le hizo predecir lo que Soporro la produjo. Y la chica sin tapujo nos dejaba de reír. La abuela de forma tierna quiso hacerla comprender. No está bien tu proceder. Me parece muy moderna. Tú vienes de la caverna.
Se quedó muy compungida, pero luego decidida se marchó a la habitación y tomó una decisión para su edad atrevida. Mandó venir al marido y cuando el viejo llegó, como el mármol se quedó, pues estaba sin vestido. Entre serio y divertido le dijo casi asustado: ¿cómo en cuero te has quedado? Y ella dijo con candor: es el traje del amor, pues habértelo planchado. Vamos a escuchar a Celucci Zambrano. Buenas tardes a todos y un feliz verano. Yo voy a recitar La niña de las trenzas, de Diego Zambrano. En la plaza de los Reyes, al gorro, las niñas juegan. Entre canciones y risas que el aire se trae y se lleva, un niño todas las tardes a la misma hora llega para escuchar a las niñas que cantan la rueda, rueda. Los ojos los tiene puesto en la niña de las trenzas, la niña de verdes ojos y carita de azucena, cabellos de trigo rubio y labios color cereza. La niña pasa a su lado, una vuelta y otra vuelta. Él la mira y se sonríe. Ella se queda sin la voz que no le sale al cantar la rueda, rueda. Y va poniéndose roja como una amapola fresca. Él siente por todo el cuerpo que la sangre se le hiela y un calor que luego fluye por encima de sus venas. La niña se queda triste cuando pasa por su vera, con ojos que piden besos. Ay, corazón, ¿a qué esperas? Y en un silencio de rosas se van diciendo sus quejas. A que tú dejes el arma, a que tú dejes la rueda, a que tú fumes tabaco, a que tú no peines trenzas y tengas tacones altos, a que tú quieras y me quieras. Y el coro sigue cantando: corre que te pillo, corre que te alcanzo, corre que te lleno, la cara de barro la noche los coge en brazos y la niña, el niño sueña. Ella lo ve con su... él la ve con sus dos trenzas, con los verdes ojos claros y labios color cereza. Y el ángel que vela y sueña, hasta uno y otro llega, les da un beso a cada uno y a la vez les dice: espera. Rosa Alonso de la Fuente. Buenas tardes a todos. Este es un cántico a modo de un hasta pronto después del verano. Un cántico melódico quisiera entonar con cadencias de latidos del calor de paloma mensajera, cantarina que pone los sentidos en el cántico puro del amor, que los señores sienten parecidos al compartir palabras a tenor de sucesos o esperas enervantes al roce tembloroso de una flor. A la mente me vienen incesantes palabras de alabanza y gratitud por haber compartido esos instantes con rapsodas y poetas de altitud que a mi alcance pusieron su sapiencia, manantial de mis ojos y virtud, que quisiera fluyera en tu presencia hoy
y al volver del verano caluroso, como fuente o arroyo con su esencia, espejeando el amor más generoso. José María García, María Jesús Salinas, ¿te vienes para acá? Y Pilar Mateo, si quieres venirte también. Los tengo aquí a mi vera. José María García, escuchamos. Deseo felicitaros el verano, que lo pasemos todos bien y a ver si para el mes de octubre nos encontramos aquí todos juntos. Lo deseo de todo corazón. Las razones del amor. No sé qué he visto en tus ojos, no sé qué he observado en ti. Yo sé que al mirarme en ellos tu amor se refleja en mí. Es un mirar que penetra, es un mirar que acrisola. Es un mirar tan profundo que no me basta este mundo para llenarlo de amor. Es tan fuerte tu arrebol que hasta las rosas te envidian. Es tan grande tu pudor, que te llenas de rubor cuando mis ojos te miran. Es un algo que cautiva al cruzarse las miradas. Se notan las llamaradas que queman y no consumen. Cuanto más queman, más se unen hasta fundirse los dos. ¿Existe un caso mejor para estrechar corazones? No conozco otras razones que no sean las del amor. María Jesús Salinas. Buenas tardes. Permítame un momento que dé las gracias en público a Rosa Alonso, que el mes pasado me dedicó un poema precioso. Ahora les voy a recitar de León Felipe, Romero solo. Ser en la vida Romero, Romero solo, que cruza siempre por caminos nuevos. Ser en la vida Romero, sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo. Ser en la vida Romero, Romero, solo Romero. Que no hagan callo las cosas, ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Que no se acostumbre de pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos, para que nunca recemos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo digamos los versos. La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos, decía Hamlet a Horacio, viendo cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero. No sabiendo los oficios, los haremos con respeto. Para enterrar a los muertos, como debemos, cualquiera sirve, cualquiera, menos un sepulturero. Un día todos sabemos hacer justicia, tan bien como el rey hebreo la hizo Sancho el Escudero y el villano Pedro Crespo. Que no hagan callo las cosas, ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Sensibles a todo viento y bajo todos los cielos. Poetas, nunca cantemos la vida de un mismo pueblo, ni la flor de un solo huerto. Que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros. Pilar Pizarroso, ¿te quieres venir para acá? ¿Quién más hay? Un momentito, Pilar. ¿Quién más por ahí que no ha salido? Por aquí detrás. ¿Quién? Después, sí. ¿Hay alguien más, además de Isidro, por detrás? Bien. Pilar. Sí, buenas tardes a todos. Como hace tanto calor, voy a ver si les llega a ustedes como gotas de agua. Somos dos islas desiertas y un paraíso de hechizo.
Somos dos lágrimas de agua que su destino han unido. Al despertar del ayer pude sentir nuevos bríos y una mañana otoñal tuve un deseo muy vivo de compartir junto a ti viejos y nuevos caminos, entre algodones de estrellas, entre rubores y mimos. Y en el desierto dorado del paraíso escondido pudimos bien descubrir, entre susurro y suspiros, cómo dormía la alondra acurrucada en su nido. Y al despertarse la luna en nuestro azul paraíso, suaves miradas envía a pececillos dormidos. Y cuando asoma la noche, en el ocaso infinito, bailan las olas del mar en los callados abismos, apareciendo las islas con manto blanco de armiño, y nuestras almas se funden bajo murmullos de idilio. Pilar Pizarroso, vamos a escuchar. Pues sí. A ver, ¿qué nos traes? Un poquito. Voy a dar un poco a distancia. Sin estar, estás conmigo. Sin estar, yo lo presiento. Sin estar, me trae el viento la ilusión de estar contigo. Pues perfuma como el trigo a distancia, dando aliento tutelar, tus sentimientos siendo tu dueño y testigo. Y en la cita imaginaria, viendo que fluye el minutero esta tarde solitaria, que al amor de ligero recomiendo en mi plegaria, no te tardes, que te espero. ¿Qué nombre que se me ha olvidado? Óscar. Óscar, vamos a escuchar. Pues Enrique de Mesa, de la generación del 98. Es un poema que lleva por título Erótica. Cayó sobre tu espalda la llama de tu pelo y quemó la blancura su ondulación de fuego. Entre los áureos rizos por el amor deshechos, yo vi calientes, húmedos, brillar tus ojos negros. Sin desmayar, erguidos, redondos, duros, tersos, temblar. ¿Puedo acompañar camino? Sí, claro. Dice por aquí que eres tímida, no te atreves a venir sola, dice Andrés. Hoy no vengo ni con Tímida Gloria, nada, ¿verdad? ni con Gloria Fuerte, ni con nada mío. Hoy contigo. Hoy conmigo y con una sonrisa, porque yo decía que es una sonrisa. Muy bien. No está nada preparado. Una sonrisa. Una sonrisa cuesta poco, pero vale mucho.
felicidad en el hogar, prosperidad en los negocios y es contraseña entre los amigos. Es descanso para el cansado, luz para el ilusionado, sol para el triste y antídoto para los problemas. No se puede comprar ni pedir prestada, tomarla ni robarla, sirve solo como regalo. Y nadie necesita tanto de una sonrisa como quien se olvida de sonreír. Sonríe siempre, porque la sonrisa es el mejor regalo que podemos recibir y mejor que podemos ofrecer. Si con las prisas me olvido de darte una sonrisa, discúlpame. ¿Tendrás la bondad de darme una de las tuyas? Porque una sonrisa es la mejor célula de identidad para caminar por la vida. Otro aplauso para Camino. Piedad Cruceros, Maricel, después, prepárate tus cositas, que no perdamos tiempo, Buenas tardes. De Diego Zambrano Enrique, en cuanto empiece a llover. En cuanto empiece a llover, salgo a la calle y me empapo y comienzo a pasear sin esquivarme del charco. Quiero que el agua me limpie y deje mi mente en blanco. Quiero borrar los recuerdos, tanto buenos como malos. Olvidarme de tu nombre que hizo en mi alma estragos. No quiero más espejismos ni los arcos iris falsos. En cuanto empiece a llover, en cuanto empiece, me empapo, pero no podrás secarme. Solo tendrás mis zapatos, porque yo ya lo estaré. Me habré disuelto en un charco. Maricel, que nos va a cantar. Quienes están al lado de Maricel van a decir algo. No decir nada. También, bueno, vamos a hacer la sorpresa.
Vamos a escuchar a Andrés. Bueno, este es el poder que Soledad tiene sobre mí, porque yo hoy no traía nada preparado, dado el gran programa que tenemos por delante, y creí que no iba a tener ocasión de... Entonces no traje nada. Y he estado tomando unos apuntes de una que recuerdo más o menos, porque yo escribo los poemas, pero luego no los estudio. Y vamos a ver si me sale. Si no, pues recurriré a unas notas que he tomado. Sosiego nocturno. En noche de luna llena, qué tranquila la ladera. En sosiego iluminada, qué serena la pradera. Brilla pregada la hierba, tus pupilas con luceros. En el cielo las estrellas, cual espejos los regueros. Ágil el ave nocturna para no turbar la esencia, surca en silencio el espacio en respeto a tu presencia. Es tan denso el silencio, es tan intensa la calma, tal el candor de tus ojos que se me extasía el alma. Con sus galas más preciadas muestra su inmensa grandeza, un alegre firmamento cautivo de tu belleza. Todo es denso, tú, la noche y cada constelación. Todo mi ser se estremece, ebrio de fascinación. Gozando sobre la hierba, qué hermosa noche, amor. Quisiera que fuera eterna para no perder tu candor. Hagas inmóvil el tiempo, hagas esta noche eterna. No tenga fin la dulzura de tu ardorosa entrega. Tu desnudez de zafiro es expresión del beleso. Rendido posa en tus labios un suave y cálido beso. Eugenio, vamos a escucharte. Y Carolina, ¿tú dices algo? Uy, cuidado. Juanita, la calle, ¿está por ahí? ¿Las dos? ¿Vais a recitar? José Luis Pardo está por ahí, que no lo veo. ¿Está? Ah. Eugenio, vamos a escucharte. Buenas tardes, bienvenidos. Como envidio a los poetas. Me olvidé envidiando a los poetas. Yo no sé qué es poesía. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿No lo sabes? Piensa. 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 No puedes. No puedes. ¿No puedes? Ya. ¿Acaso no creéis que pueda ser eso? Alma. Y que tú, y tú, y tú, y yo, y todos los que nos amamos, somos poesía. Venga, vamos. Venga. Bueno, autor del poema Rafael Fernández. Y ahora que ya sabemos todos que es poesía, pues del mismo autor, Pandimba de la poesía. Muy cortita también, como este, muy sencillo. Me gusta estar en casa sosegado, con la mente tranquila, del bullista de cabo, sin que jamás ni para nada tener prisa. Mirar a mi alrededor y ver que todo está correcto, colocado en su sitio. Soñar y meditar.
Si quiero escuchar de mi guitarra su sonido, la despierto despacio, despacito. Y así, al despertar, alegre se degrada en sublime poesía. A veces surge en mi mente un recuerdo, un pensamiento. Papel, pluma, corazón, alma, un poema escribo. Borro, rompo, vuelvo a escribir y para mí quedó perfecto. Y en el blanco papel recién nacida quedó grabada una alegría o una tristeza. Y así, es tan sencillo, es como nace mi poesía. Voy a leer una poesía de una poeta que está aquí, ahora de Isabel Ruiz Velázquez. Se titula Luna llena. Sé que es el micrófono. Ahí. Ay, luna, luna llena, luna blanca, luna llena, la que siempre me acompaña y en sus noches me desvela. En esas noches yo siempre dejo mi ventana abierta, porque me bañas con tu luz y a ti te cuento mis penas. Porque me pone sensible tu claridad, tu grandeza, y ese no sé qué que tiene, explicarlo a mí me cuesta. Luego no puedo dormir, te metes en mi cabeza y te apoderas de mí y doy vueltas, más vueltas. Ay, luna, luna de plata, luna blanca, luna llena, no dejes de acompañarme y consuélame mis penas. Como siempre, en estas noches dejo mi ventana abierta. Santi de Vicente, claro. Santi de Vicente, por supuesto. Después nos vemos y nos... Buenas tardes a todos. Pues sí, que no sabemos bien los caballeros, porque todo eso de la diferencia de géneros del siglo pasado, en el siglo XXI solamente lo defino como persona. Así que todas somos personas. Buenas tardes a todos. Esto que veis, este fular, no es para coquetería, es para disimular la sandía. Así que si acierto y me lo pongo bien, y si no, pues no. Venga. A salvo. Dicen que te vieron al amanecer, con paso inquieto, saltando aquí y allá, de vez en cuando, para sortear los charcos, pues llovía cantados. Dicen que te vieron al amanecer, con paso inquieto, y yo no me percaté ni me di cuenta de tu ausencia, ni oí las campanillas del colgante al abrir y cerrar la puerta. Dicen que te vieron al amanecer con paso inquieto, con mochila al hombro y gran paraguas abierto. Dicen que te vieron al amanecer con paso inquieto y sonriendo. Muchas gracias. Isidro Sierra. Vamos a escucharte. Buenas tardes, amigos. Hace poco más de un par de horas, no más, he sido abuelo por primera vez. La verdad es que me lleva una gran alegría. Ya cuando lo supe por primera vez,
así fue y hoy mucho más. Así que le voy a dedicar este poema a mi nieto. Y dice así: de un niño pequeñito y juguetón, abuelo he sido hoy, y el universo de amor y de ternuras tan disperso se ha reunido aquí en mi corazón. Y es tanta la alegría y la ilusión por este nieto enmiestro tan inmerso, que al componer medito cada verso y hasta mi alma se llena de ilusión. Mi nieto va a nacer y fiel lo espero, para entregarle todo mi cariño, mi mano, mi consejo y su apellido. Serán como la luz de mi sendero o esperanzas que he puesto en este niño que burlan a la muerte y al olvido. Mi nieto ya nació y muy profundo a Dios ya le he rogado algunos dones para que crezca lleno de pasiones que traigan paz y amor para este mundo. De noble corazón y generoso, dale, Señor, buen juicio y fantasía, para que de hombre sea cada día trabajador y niño muy dichoso. Ya vienes a la vida y si has nacido con los dones a Dios que le pedí, ya tienes sus razones y su sentido. Y cuando acabe mi senda y me haya ido, yo sé que seguiré viviendo en ti. Muchas gracias. José Luis Pardo, ¿me ayudas? Está en el pasillo. No voy a perder tiempo yo. Yo voy a deciros un poema rápida. Bueno, voy a deciros el romance de la viuda enamorada, de Rafael Vega. Y tengo a mis dos ayudantes aquí. En otras ocasiones ya lo hemos hecho. Siempre pegada a tu muro y al filo de tus almenas, siempre rondando el castillo de tu amor, siempre sedienta de una sed mala y amarga, de desengaño y arena. ¿Por qué te querré yo tanto? ¿Por qué viniste a mi senda? ¿Quién hizo brillar tus ojos en la noche de mi pena? ¿Qué lluvia de mal cariño quiso convertirme en hiedra que va creciendo y creciendo, pegada a tu enredadera? ¡Ay, qué montaña de amor tengo sobre mi cabeza! ¡Ay, qué río de suspiros pasa y pasa por mi lengua! Yo estaba en mis campos hondos, allí, en Castilla la Vieja, durmiéndome entre molinos y coplas rubias de siega, y era mi vida una noria, monótona y polvorienta. Mis hijos venían del campo con sus camisas abiertas, y en el pulso de sus hombros reclinaba mi cabeza. Así un día y otro día, allí, en Castilla la Vieja. Una tarde, por los nardos subía la primavera. Una tarde vi tu sombra que venía por la senda, dentro de un traje de pana, 3 vueltas de faja negra y una voz dura y redonda, lo mismo que una pulsera. Buenas tardes, ¿hay trabajo? Sí. Te dije toda llena de un escalofrío lento que me sacudió las venas y que me quitó de encima 10 años de vida muerta, bordando en mi enagua oscura una rosa dulce y tierna. Está bien. Fueron tus gracias
y doblando la chaqueta, tú te sentaste a mi lado en el borde de la senda. Vive este amor de silencio y en el silencio se quema, en una angustia de horas y en un sigilo de puertas. El pueblo ya lo murmura en una copla que rueda todo el día por el campo y de noche en la taberna dicen que si soy viuda y llevan el muerto a cuestas, dicen que si por mis hijos me debía dar vergüenza, dicen tantas cosas, tantas, que las paredes se llenan de vidrios y maldiciones y hasta a veces de blasfemias. Mi hijo el mayor, 30 años, dulce y moreno, con pena me habló esta mañana. Padre, ese traje no te sienta, ni ese pelo, ni ese pañuelo de hierbas. Yo no me atreví a mirarlo y me sentí tan pequeña como si fuese mi madre la que hablando me estuviera. Por nosotros tú no debes vestirte de esa manera. Por vosotros, os di todo el trigo de mi era, todavía de vosotros. Mi cintura tiene huellas, sangre mía que anda y vive y a mí me va haciendo vieja, pero es que yo ya no tengo derecho a querer, que ciega ley me prohíbe que al sol deje mis rosas abiertas y que me mire al espejo y que me vista de fiesta y que en mi jardín antiguo florezca la primavera. Quiero y quiero y quiero y quiero. Están en flor mis macetas, 10 ruiseñores heridos cantan amor en mis venas y me duele la garganta y tengo la voz hecha piedra de tanto gritar. Te quiero como a ninguno quisiera. Ay, qué montaña de amor tengo sobre mi cabeza. Ay, qué río de suspiros pasa y pasa por mi lengua. Canten, hablen, cuenten, digan, pueblo, niños, hombres, viejas, que yo, de tanto quererle, no sé si estoy viva o muerta. Alfredo, vamos a escuchar. Si quieres te bajo. ¿Estamos aquí? Si quieres te lo bajo. Y así. Pero lo hace de memoria. No, pero ya no dice, es calle 27. Bueno, buenas tardes a todos. Como es natural, hoy yo no podía faltar a este acto. Y no solo porque sea la clausura del curso, sino porque necesitaba desear a todos vosotros unas felices vacaciones. Que lo paséis muy bien y que luego podamos vernos en octubre otra vez aquí. Me figuro que debido al gran fuerza de atracción y de sentimiento que tiene el mar, la inmensa mayoría de vosotros disfrutaréis yendo a la playa y al mar. Pero quiero deciros una cosa, que no todo el mundo ama al mar. Hay también quien le odia profundamente. Y si no, escuchad, no me quiero extender, escuchad este poema que hoy os voy a recitar. Se titula El viejo pescador.
y ya solamente con ser viejo y encima haber sido pecador, no me extraña que se le tenga tanto odio. Dice así: ya no te me escapas, mar. Tengo ya tu sombra presa dentro de mi pensamiento, y es inútil que te metas en esa espuma de risas que finge tu espuma nueva. ¿Que quién soy yo? No lo sabes. Una escoria de la tierra, un cascabel sin sonido, un mástil viejo y sin vela, porque el huracán del tiempo rasgó mi lona morena. Mi casco, roto y podrido, tiene sus carnes tan secas que entre su estiva olvidada ni olor ni lágrimas quedan. Por eso ya no me quieres, maldito mar, que me dejas sin nada de lo que tuve, solo como concha hueca. Manotazos de tus aguas me dejaron la piel llena de surcos hondos y graves como imborrables estelas. Toda una vida regada de sales y de tormentas se quedó entre los espejos verdes de tu luz inquieta. Te lo di todo, mar ancha, mi juventud y mi fuerza, que navegando en tu fiebre te me quedaste con ellas. Pero me quedaba un hijo, carne apretada de trenza, corazón de marinero, blanda mirada de hierba, pecho valiente de proa, frescor de manos abiertas. Y un día se fue contigo y se me perdió en la niebla. Esperé quieto en la orilla, comiendo el pan de la ausencia, que de caminos abiertos y el barco que nunca llega, que no llega nunca más, y es su padre quien espera. Me lo quitaste también, y como una mujerzuela lo cogiste entre tus brazos y lo hundiste en tu miseria. Ya me dejaste sin nada de lo que a ti te sirviera, sin ilusión en el alma, como un cielo sin estrellas. Contigo dejé mi tiempo, mi juventud, mi firmeza, y el hijo que aquella tarde se me perdió entre la niebla. Un manotazo de mar y yo a pudrirme en la tierra. Pero no ha de ser así. Me tendrás aunque no quieras. Te comerás mis arrugas y mis carnes de corteza y mis andares de náufrago y mis temblores de cuerda. Voy a lanzarme a tu abismo, y para que ya no puedas librarte nunca de mí, me ataré al cuello una piedra que pese sobre tu fondo como la rabia me pesa de no poder escupirte, porque está mi boca seca. Trágame, mar, todo entero, quiero ver si te envenenas.
Pasamos a la segunda parte, que llevamos ya pues como 20 minutos de retraso. Y tenemos a 4 artistas magníficos. La música nos alegra, nos entristece, nos activa. Silencio, por favor. Nos hace bailar. Por favor, silencio. Nos hace bailar, nos emociona. Decía Beethoven, la música es una revelación mayor que toda la sabiduría y la filosofía. Camino de la Puente. Nació en la ciudad de León, donde empieza a muy temprana edad sus estudios musicales. Es titulada superior de piano por el Real Conservatorio de Madrid. Estudia armonía, contrapunto, fuga y composición. Completa su formación musical con estudios de dirección, órgano y canto gregoriano. En la actualidad, su dedicación está orientada a la composición, dirección e interpretación. Un fuerte aplauso para Camino de la Puente. Gracias por su atención y quería explicarles que voy a interpretar 3 piezas pequeñas, una de ellas inspiradas en un poema que se titulaba Amanecía, la segunda es una obra inspirada en la romería leonesa de San Froilán. Yo soy nieta de asturiana y notarán ustedes, aquellos que lo sean, un pequeño giros de los Asturias. Y para finalizar me encargaron una obra sobre un tema de García Lorca y bueno, con eso voy a terminar mi interpretación. Espero no ser muy extensa y que les guste a ustedes. Muchas gracias.
Y bueno, pues esto es lo que me inspiró. Gracias, Camino, por esta magnífica interpretación. Eres una persona que tienes una gran sensibilidad musical y un gran amor al piano, porque la acaricias, no lo tocas, lo acaricias. Muchas gracias. Ahora voy a hablar de una persona, la conozco un poco. Bueno, me han dado unos apuntes y entonces los voy a leer. Marta Arbas Martínez. Marta, ahora dedicada a su vocación real, a la profesión, a la enseñanza, siempre estuvo enrolada en el mundo de la música y los bailes tradicionales asturianos, alentada por su familia. Su padre fue músico en sus años de juventud. Sus primeros pasos musicales los inicia en el mundo de la polifonía de la mano de Chema Martínez, uno de los más prestigiosos músicos de Asturias, fundador de la Coral Polifónica de Cangas de Narcea, en la que pudimos descubrirla como solista en este mismo escenario. De esto hace muchos años. Fue
con motivo de la fiesta del bollo. La fiesta del bollo este año se celebró antes de ayer. Bueno, pues hace, no sé, quizá 32, 34 años, sucedió esto. La Coral de Cangas actuaba en la Quinta Asturias el día del bollo, y el día anterior, en una cena que hubo aquí, una cena bastante grande, nos hizo un avance del programa. Y en un momento dado salió una solista, una niña en calcetines, 11 o 12 años, muy menudita, que nos dejó a todos boquiabiertos. Sí, porque tenía una voz fantástica. No sé hoy lo que conserva de todo aquello, eso no lo sé. Bien, naturalmente ella, fascinada por este mundo de la música, inicia sus clases de solfeo con Mercedes Otero y simultanea los ensayos de la coral polifónica de adultos con la del coro infantil Chema Martínez, con la que cosecha éxitos considerables en distintos certámenes regionales. En esta época aún de adolescencia se formó el grupo folclórico Los Submarinos de Limés, con los que inicia un mundo del folclore tradicional de la mano de Maribel Parrondo y más tarde de Pedro Pangua y Xuaco Amieva, nombres de reconocido prestigio, con los que años más tarde, con los grupos Folk, Ubiña y Sareu, precisamente después con Ubiña, que lo trajimos a la Quinta Asturias 7 años más tarde, 7 o 8 años más tarde, de esto que digo de desaparición aquí, había una voz que a mí me retrotrajo en el tiempo, una voz que recordaba, el timbre me sonaba. Claro, entonces era una mujer, antes era una niña. Y cuando bajó del escenario le pregunté y dice, sí, pues sí, soy yo. Bien, Ubiña y Sareo por arriba. Recorre no solo todo el territorio del Principado, sino también gran parte de España y los más importantes festivales europeos. Y después ya el salto a Estados Unidos lo realiza una vez afincada aquí en Madrid, porque ella hizo la carrera de magisterio en Oviedo en la especialidad de música, pero luego lo que es el trabajo profesional lo hizo aquí en Madrid. Pero aquí también se enroló en un grupo, el Rengas Tour, con el que fueron a actuar a Estados Unidos. En su etapa de cantante folk realiza colaboraciones con la banda de gaitas Fonta y Fuécara, Villaviciosa y Cántara, con los grupos de investigación etnográfica Riscar y Andecha Folclore de Upieu, con los grupos de folk el gallego Chouteira y el asturiano Balandrán, con los músicos José Ángel Evia, Xuaco Amieva y Joaquín Pixán. Colabora en el capítulo del serie Camín de Cantares de la TTA y pone voz a la banda sonora del documental Resistencia en colaboración con el músico Ramón Prada, un genial músico asturiano. También formó parte del grupo formó parte del grupo de gaitas Son de Arriba, allá en Cangas de Narcea, cuando era una niña. Grupo de baile Virgen del Carmen y banda de música de Cangas de Narcea. En la actualidad, además de esporádicas colaboraciones en los martes de la poesía, esta es una de esas esporádicas, porque 2 veces vino aquí afectado a la garganta y no pudo cantar. En la actualidad, además forma parte de la banda de gaitas El Centro de este centro asturiano de Madrid, al que dedica el poco tiempo que le permite la enseñanza. Así me tiene abandonado, no tengo tiempo ni para verla. No obstante, bueno, es que es mi mujer. No obstante, ella no se recaten en afirmar que el año más importante de su vida es el 2007, año en el que nació su hijo, nuestro hijo Diego, que por ahí anda estudiando, seguramente estudiando. Marta, en el escenario te espera. Bueno, muchísimas gracias. Decir que siento pudor estar aquí en este escenario compartiéndolo con tantos artistas. Efectivamente, yo hace muchos años me dedicaba a esto, pero no era demasiado buena, porque ahora me dedico a otra cosa. Bien, sí es cierto que yo tengo la voz muy frágil y por eso no me dedico profesionalmente a ello. Los aires acondicionados siempre me matan en esta época del año y voy a procurar hacerlo lo mejor que pueda. En Asturias, las nanas se llaman añadas. Pues esto es una añada tradicional.
Dormite, del alma, que bello tu sueño, palombina de blanco que no tiene alero. Ahora no mi año, ahora no. Si tuviera el tu padre que era tan bueno, un collarinos de plata, pulsera y el cuello. Ahora no mi año, ahora no. ¡Qué bonito! Una de las canciones más representativas del folclore astur es las vaqueiradas. Las vaqueiradas forman parte del folclore de un grupo étnico minoritario que vivía trashumante con el ganado, los vaqueiros de alzada. Se llaman de alzada porque iban con el ganado en verano a las brañas y bajaban en invierno. Bueno, pues esto es una vaqueirada. Me dio el amor ya en el medio de la mar. Hay una piedra redonda donde se sientan los mozos cuando vienen de la ronda. Tengo los pechos hinchados de mirar a la montaña y pum pavirum, pavirum, pavirina y pum pavirum. De ver si veo venir al día amor de la braña y pum pavirum, pavirum, pavirina y pum pavirum. Vaquerina, vaquerina, ¿a dónde tienes la braña y pum pavirum, pavirum, pavirina y pum pavirum? Allá arriba en aquel alto, detrás de aquella montaña y pum pavirum, pavirum, pavirina y pum pavirum. Pequeñina, pequeñina, con un grano de cebada, lo que tengo de pequeña, tengo luz de resalada. Ya había una flor en el campo floreciendo, y al pie del monte, y aunque viva al pie del monte, onde la neblina posa, no la de volver a ver, presumida y fachendosa. ¡Bravo! Y para finalizar, Andrés me lo pidió en casa, yo le dije que no, pero la voy a hacer por él. ¿Vale? Es una de las canciones de la lírica asturiana más representativas, se titula En toda la Quintana. En toda la Quintana ya no hay quien baile.
que murió la rapaza mayor del valle, mayor del valle, sí, mayor del valle, no, mayor del caminito del puerto ya no van a ir, sino un polvo y arena que lleva al aire, que lleva al aire, sí, que lleva al aire. Que lleva el aire. Esta era la canción favorita de mi padre, y no la canto desde hace 5 años. Efectivamente, esta canción se la pedía siempre su padre. Y el día que le enterrábamos, tuvo arrestos para cantar esta canción. Marta, nos has entusiasmado con esa preciosa voz clara y potente. Ahora, antes de pasar a la siguiente actuación, voy a leer una invitación que me han dado de la Casa de Castilla-La Mancha, la presidenta y la Junta Directiva de la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid. Le invitan a la conferencia bajo el título Maruja Mayo, una mujer intemporal, a cargo de doña Isabel Morión, conferenciante, poeta y escritora. Presentará don Francisco de la Torre y Díaz Palacios, escritor y poeta. La Casa de Castilla-La Mancha está en la calle Paz, número 4, primer piso. Y será el 6 de julio a las 19 horas. Están todos invitados. A continuación, José Luis Pardo. Es tan conocido entre nosotros que bueno, huelga esa presentación, serán 4 líneas. Es autor de 400 canciones, letra y música. Empezó en grupos de ópera, zarzuela y comedia musical, recorriendo teatros de España, México y Centroamérica. Tiene 7 discos en el mercado discográfico y un libro de poemas. Poeta desde sus años más jóvenes. Los versos de José Luis cantan con todo su amor. Es el triunfo del poeta auténtico, donde la poesía es claridad, luz en la que los sentimientos se muestran serenamente reflejados. Un fuerte aplauso para José Luis Pardo. Buenas tardes. Es la primera vez que canto. Ah, no, que no he cantado. Gracias, Soler. Lo único que ha leído el currículum un poquillo antiguaillo. No se me pasa. Ha dicho un libro y tengo 2. No sé si me sirven de algo, pero ahí Y entre las que he hecho para poetas, hace poco presentamos una canción, o sea, unas canciones de una poeta en la Casa Centro Riojano y le musiqué 8 o 9 poemas. Entre poemas y canciones mías, pues habrá 750. No sé si servirán de algo, pero de vez en cuando la música tiene tanta droga que agarra un poema y lo transforma, ¿no? Y se mete la música dentro de ese poema.
Bueno, pues yo de vez en cuando se me ocurren así cositas y las apunto. Y esta canción que estoy grabando, no sé si he dicho buenas tardes con el nerviosismo, yo sí. Y dice que la verdad es muy sincera. Si hubiera más verdad en el mundo, a lo mejor cambiaba algo. Siempre trato de vivir de la forma que yo quiero y dejo que los demás vivan como quieren ellos. Yo soy el dueño y señor de mi antología de sueños, de vivir la vida amando y cantar con sentimiento. La verdad es muy sincera, siempre dice la verdad, y aunque complique la vida, por el bien se enfrenta al mal. La la la, la 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 la. La 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 la. Me gusta la gente sencilla que se entrega por entero, va por la vida sin máscaras, dice la verdad sin miedo. Yo elijo el arte de amar, de vivir cada momento. Pongamos cultura y paz, abriendo horizontes nuevos. La verdad es muy sincera, siempre dice la verdad, y aunque complique la vida, por el bien se enfrenta al mal. La la la, la 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 la, la 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 la. Yo siempre apunto, si me viene alguna ideilla así rara de esas, ¿qué tal? Yo las apunto. Vengo en el metro y vengo viendo a las chicas y a los chicos con el móvil y digo, igual, estos que no dejan el móvil ni un momento. Y entonces digo, estos tienen adicción al móvil. Yo soy al revés, no sé ni mandar un WhatsApp, eso, WhatsApp, tengo mucha WhatsApp. Y se me venía ocurriendo una cosa y la he apuntado, dice, sin cultura en la majada siempre habrá fieles borregos, con pastores que aborregan y lobos que meten miedo. Y lo he apuntado. Si me ve alguno que sea pastor, puedo decir. Estoy grabando un bolero. Cuando grabas con personas como Camino, me imagino, aunque no he grabado con ella, pues claro, el mundo flota, la letra se transforma. Y estoy grabando también un bolero, además de otros temas, y se llama Volvió el amor. Hicimos la promesa de no amarnos, porque este amor no pudo ser el nuestro. Hicimos la promesa de olvidarnos, hicimos la promesa de no vernos, hicimos la promesa y la cumplimos,
Pero volvió el amor, volvió de nuevo, volvió el amor con lluvia en la mirada, con todas las galaxias en los dedos. Volvió el amor, llegó de madrugada para recuperar todos los sueños. Volvió con la mitad que nos faltaba de besos detenidos en los besos. Volvió el amor. Volvió el amor de luna y caracola, volvió el amor con otros universos, volvió el amor, pero volvió a deshora. Agotados están todos los tiempos, los espejos de ayer no nos perdonan. Trae nieve de diciembre en los cabellos. Volvió el amor y nos dejó con pena unas horas de abriles en enero. Volvió el amor, llegó de madrugada para recuperar todos los sueños. Volvió con la mitad que nos faltaba de besos detenidos en los besos. Volvió el amor, volvió el amor, volvió el amor. Ya despedirme, que con esa gran poesía nos hemos alargado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que la poesía siga fluyendo! Los jóvenes también escriben, lo que pasa es que no se les ve mucho, pero también hay jóvenes que escriben. Bueno, pues despedirme deseándoles un feliz verano, dándose un buen remojón y con gazpachito de ese andaluz, pues mejor todavía. Pues muchas gracias. Solamente echarle la bronca a Soledad porque no nos ha traído el maquillaje. Deberíamos de haber salido los actores maquillados. Desde casa se viene maquillado. Pues nada, esa canción que decía: al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del lugar donde el sol forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Muchas gracias. Gracias, José Luis, gracias, que ha sido muy rápido. Bien, y vamos a terminar con, bueno, esta tarde espectacular, no me digáis que no, ¿eh? Vamos a terminarla con la actuación de Miguel de Alonso, tenor.
correspondiente en Madrid de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. Con 17 años llegó a Madrid para educar su voz y desentrañar los secretos del bel canto. Tras los obligados años de estudio, emprendió una brillante carrera profesional como cantante de zarzuela, ópera y concierto. Fue primer tenor en distintas compañías líricas que recorrían el suelo patrio para viajar después por Centroamérica, Estados Unidos y Francia, cosechando abundantes éxitos. Desde hace 20 años dirige su propia compañía de zarzuela con actuaciones memorables por toda España. Suma cientos de conciertos en distintas salas nacionales y extranjeras en los que suele combinar fragmentos de zarzuelas, óperas y canciones inolvidables. Ha grabado discos con arias de óperas, romanzas de zarzuelas y el himno a Braviesca. Está en posesión del título de burgalés del año. Ha sido nombrado hijo predilecto de su pueblo y una de sus calles lleva su nombre. Distintas poblaciones le han concedido medallas de honor. En una honorable revista especializada en ópera internacional se le considera entre los 20 tenores mejores de todos los tiempos. Miguel de Alonso, un lírico muy distinguido que cuenta con unos saltos de acero, comparables a un joven Kraus. En la actualidad es presidente de la Casa Regional Mesa de Burgos, situada en la calle Augusto Figueroa. Un fuerte aplauso para Miguel. Buenas tardes. Aquí me encuentro entre amigos, pues somos vecinos y por lo visto con muchas relaciones en nuestras casas, ¿verdad que sí? Entonces, además hay mucha gente también de nuestra casa de Burgos y yo he actuado varias veces también aquí, anteriormente. He actuado varias veces y me encantaba la acústica y el piano que tenéis. Bueno, pues hoy voy a reanudar mis actuaciones en este querido sitio y con queridos amigos, gracias Soledad y todos, vicepresidente y presidente de la Casa de Asturias, el Centro Asturiano, gran mesa como tenéis, impresionante, he venido a comer muchas veces y de verdad es impresionante. Bueno, voy a empezar este pequeño concierto que me va a acompañar camino. Hemos mirado antes pues, Granada, lo que puedas, venga. Hay que prepararlo, sí. El marido de
ramo de rosa de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. De rosa de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Difíciles, sin conocernos, pues prácticamente yo no sabía, diríamos, qué tonalidad tendría. Efectivamente, José Luis, he cantado en barítono. Pero bueno, ahora con música grabada, porque otro momento, Camino, ya te traeré las partituras, por un favor. tono, y así pues, pero antes ya las cosas, pero también la improvisación es bonita, ¿eh? Es bonita. La improvisación, dicen los alemanes que no, que el español improvisa, pero luego esa improvisación de verdad tiene algo, un caché impresionante en el mundo. Entonces, esto ha sido improvisación. Total. Total. La has bordado, guapa. Él lo ha bordado, él lo ha bordado. Yo cantaba en barítono. Sí, un barítono que siempre suele haber en esta casa, siempre suele haber buenos cantantes de barítonos, precisamente cantando esas asturianadas tan bonitas. De verdad, muy bonito, ¿eh? Yo he hecho la pícara molinera bueno, por toda España, muchas veces el papel del tenor, ese pasearín tú que vuelas, que no lo tengo, pero lo pondremos, porque es una romanza preciosa, de verdad, preciosa. Y bueno, yo creo que voy a terminar a ver cómo funciona la música grabada, y no sé lo que tendré. A ver, una sorpresa, pero bueno, un momentito, por favor. Esa mujer es buena, no puede ser una mujer malvada, si en su mirar con una luz singular he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser una mujer sirena que
querer, porque la vi llorar. Los ojos que lloran no saben mentir. Las mujeres no miran así, temblando en sus ojos, dos lágrimas vi, y a mí me ilusiona que tiemblen por mí. Tiemblen por mí. Viva luz de mi ilusión, sé piadosa con mi amor, porque no sé callar, porque no sé vivir. Con mucha frecuencia, ya que estamos aquí, vecinos y además queridos. Además de verdad. Entonces, además de verdad, una vulgaridad, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros y hasta siempre, queridos amigos. Camino, Asturias, patria querida. Por favor, un momentito. Terminamos con un cierre maravilloso. Sí, Pues hemos clausurado el martes de la poesía con un espectáculo maravilloso,
con 4 magníficos artistas: Camilo, José Luis Pardo, Marta, ven aquí, y con nuestro tenor, Miguel de Alonso. Ha sido una maravilla, estaréis de acuerdo que ha sido magnífico. Gracias a todos vosotros. José Luis Pardo, ven aquí, os voy a dar un regalito, que es muy simple, pero tiene un valor esotérico que está muy bien. Esto, ay, Marisel, para ti no tengo. Esto tiene un valor esotérico singular. Se lo debe. Da suerte. Se lo debe a Marisel. Se lo debo a Marisel. Y para ti. Gracias, muchas Y la foto para el recuerdo. El presidente no está aquí. Presidente adjunto. Estoy aquí. Y presidente del Centro Asturiano, ¿dónde está? ¿Se ha ido? ¿Se fue? Bueno, pues para el recuerdo. Juntaron más, un poquito. Juntaron más. Y no sale más. Pues ahora, cuando terminemos esta foto para el recuerdo, si queréis subir, también podéis vosotros inmortalizaros.